¿Alguna vez has imaginado cómo sería recibir una carta enviada directamente desde el Vaticano? Pero no una carta cualquiera, una carta firmada por el mismo Papa, invitándote a ocupar un cargo de prestigio en el corazón de Roma, junto a la máxima autoridad de la Iglesia. Ahora imagina que para aceptar esa invitación, tendrías que dejarlo todo atrás. Una comunidad pobre, olvidada, pero que depende de tu presencia. Personas que encontraron en tu voz su único consuelo. Jóvenes que solo comenzaron a soñar con un futuro porque vieron esperanza en tu mirada. Esta es la historia del padre Luis Toro, un hombre sencillo, escondido entre las montañas del Perú, que un día fue sorprendido por un llamado grandioso. Pero la decisión que tomó no fue la que nadie esperaba. Y es por eso que lo que vas a presenciar ahora no es solo un relato. Es un testimonio vivo de fe, renuncia y valentía. Antes de continuar, si te gustan historias como esta, reales, conmovedoras que tocan el alma y nos hacen reflexionar sobre lo que realmente importa, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayéndote contenido profundo y transformador como este. Ahora, respira hondo, porque lo que este padre hizo y lo que ocurrió después te dejará en silencio. Aquella mañana nublada de junio, la parroquia de San Juan Bautista, en Zárate, despertó con un silencio extraño. No el silencio habitual de los pueblos antes del bullicio del mercado, sino una pausa densa, como si el mismo tiempo estuviera esperando algo. La carta había llegado temprano, llevada por un mensajero del obispado, con un sello dorado que nadie allí había visto de cerca. El padre Luis, que se preparaba para su visita habitual al orfanato, recibió el sobre con una presión en el estómago que no supo explicar de inmediato. Sus dedos vacilaron antes de romper el lacre, y por un segundo miró a su alrededor, como buscando testigos de aquello que ni él comprendía aún. Cuando leyó las primeras líneas, Su Santidad, el Papa León XIV, invita personalmente. El suelo pareció retroceder bajo sus pies. Se sentó despacio en la silla de madera de la sacristía, la misma en la que escuchaba confesiones desde hacía años, y contempló la carta como quien intenta descifrar un llamado venido de otro mundo. La noticia corrió como fuego seco. En pocas horas, la plaza central se llenó de rostros curiosos y aprensivos, muchos aún con la voz quebrada por la incredulidad. Doña Isabela, con su delantal manchado de harina, llegó a la puerta de la iglesia sosteniendo un rosario y un paño de cocina. Tomás, el muchacho de ojos oscuros que un día fue encontrado durmiendo entre escombros tras el altar, fue el primero en preguntar en voz alta lo que todos pensaban. «Padre, ¿se va a ir usted?». Luis no respondió. Sus ojos estaban húmedos, no de tristeza, sino de algo más profundo, un choque reverente. Miraba el altar como quien contempla una memoria antigua, como si allí, entre esa madera gastada y humilde, yacieran enterradas todas las decisiones que había tomado. La invitación del Papa era real, y la duda también. El padre Luis pasó aquella noche casi en vela. La carta del Vaticano reposaba doblada sobre la mesa al lado de la cama, pero él ya conocía su contenido de memoria. La invitación era directa. Una audiencia personal con el Papa León XIV y la propuesta de asumir un nuevo departamento de evangelización digital enfocado en América Latina. Sería el primer cargo de ese tipo dentro del Vaticano, una oportunidad histórica. Pero lo que le impedía celebrar era el silencio del pueblo, el eco del rosario de doña Isabela golpeando la madera del banco, el recuerdo de la sonrisa contenida de Tomás cuando servían sopa a los huérfanos. Se sentía dividido de un modo que no sabía explicar con palabras. Su cuerpo estaba en Zárate, pero su mente ya lo arrastraba hacia Roma. Y en medio de todo eso, una oración constante se formaba en lo profundo de su alma. Señor, no me dejes elegir el camino equivocado solo porque brilla más. Al día siguiente, durante la misa de las 6, no consiguió disimular la tensión. Le temblaban las manos al sostener el cáliz, y los fieles parecían percibir algo en el aire.
Cada mirada que cruzaba con él en la asamblea traía una pregunta muda, una mezcla de orgullo y temor. Cuando terminó la celebración, no se marchó de inmediato. Se sentó en los escalones frontales de la iglesia, aún con la sotana puesta, contemplando las montañas que rodeaban el poblado. Aquello era su hogar. Conocía el olor de la tierra mojada, el estruendo de los niños jugando a la pelota con latas viejas, el paso solemne de las procesiones cargadas de fe más que de organización. Y allí, por primera vez en muchos años, Luis sintió miedo, no miedo al cambio, sino miedo a abandonar aquello que nunca le perteneció, pero que lo había forjado por completo. Más tarde, mientras caminaba por el camino de tierra que conducía al pequeño colegio rural, Luis intentó imaginar su vida en Roma. Logró visualizar los pasillos de mármol, las oficinas silenciosas, las reuniones estratégicas sobre evangelización digital, pero cuanto más forzaba esa imagen, más artificial le parecía. Se sentía como un pez fuera del agua solo con pensar en dejar atrás el suelo de barro de la iglesia, los bancos sin respaldo, las goteras que se filtraban cuando llovía con fuerza. Todo aquello que otros despreciarían como señal de pobreza, para él eran huellas vivas de una fe encarnada. Al pasar por la casa de doña Eulalia, oyó un radio que sonaba con una canción antigua y percibió el aroma del pan recién horneado que se escapaba por las ventanas. Cerró los ojos un instante. No existía tecnología en el mundo capaz de reproducir aquello. Poco después apareció Tomás, con el rostro sudado y las manos manchadas de pintura. Ayudaba a pintar el nuevo salón comunitario. Al ver a Luis, corrió hasta él con una sonrisa amplia y sincera, de esas que solo quien ha sido salvado del abismo sabe regalar. «Padre, si se va usted a Roma, yo me escondo en su maleta y me voy con usted», bromeó, pero sus ojos traicionaban la inseguridad. Luis sonrió, pero no respondió de inmediato. Simplemente puso la mano en el hombro del chico y caminaron juntos en silencio. El padre sabía lo que significaba su presencia allí. No era solo un guía espiritual. Para muchos, era la única figura de estabilidad, de escucha, de referencia. Y en ese instante, mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas, Luis comprendió que su duda ya no era solo aceptar o rechazar la invitación del Papa. Era entender a quién realmente pertenecía su vida. Aquella misma noche, Luis se encerró en la pequeña capilla lateral de la iglesia. Era un espacio humilde, con paredes desconchadas, una imagen antigua de San Francisco y un único banco de madera carcomida. Allí, donde tantas veces lloró a escondidas, celebró misas en silencio y buscó respuestas cuando el mundo parecía venirse abajo. Se arrodilló. No pidió señales extraordinarias, ni milagros. Solo pidió claridad. Si es tu voluntad que vaya, envíame en paz. Pero si debo quedarme, muéstrame de tal forma que mi corazón no tenga dudas. Mientras hablaba, sus manos sudaban y su corazón latía con fuerza, como si supiera que la respuesta no llegaría de manera ligera. Era como si algo invisible se acumulase a su alrededor. Una densidad, una presencia, un llamado. Y allí, sin escuchar palabra alguna, pero sintiendo una firmeza extraña apoderarse de su pecho, Luis tuvo la certeza. Su misión no era partir, era profundizar. Al día siguiente, sin comunicar aún su decisión a nadie, escribió una carta a mano. No utilizó el ordenador ni pidió ayuda. Quiso que cada línea estuviera cargada de su propia caligrafía, imperfecta pero sincera. Agradeció al Santo Padre por el honor de la invitación, reconoció la grandeza de la misión y explicó que no rechazaba por miedo, vanidad o apego. Rechazaba porque sentía que el mayor campo de evangelización digital comenzaba allí, con los chicos que aprendían a usar un celular prestado para grabar videos de catequesis, con las señoras que seguían la misa a través de la radio de la cocina, con los jóvenes que soñaban con ser algo más que estadísticas de violencia. Al final de la carta, una frase sencilla: Santo Padre, si usted me lo permite, me gustaría traer Roma hasta Zárate. La carta
Fue enviada por un funcionario del obispado a la mañana siguiente. Luis entregó el sobre sellado con las manos firmes, pero el corazón aún cargado de expectativa. En los días que siguieron, evitó hablar del tema con los fieles. Continuó celebrando misas, visitando enfermos y organizando las reuniones del grupo de jóvenes, como si nada hubiera cambiado. Pero algo en su interior había cambiado. La duda que lo consumía dio paso a una paz silenciosa, casi extraña, como si su alma hubiera encontrado reposo en un lugar que antes estaba vacío. Doña Isabela fue la primera en notarlo. «Padre, tiene el rostro más relajado», le dijo mientras acomodaba los arreglos florales de la capilla. Él simplemente sonrió. No era una alegría desbordada, sino un alivio que solo quien ha estado dividido por dentro logra reconocer. Cuando llegó la respuesta del Vaticano, la ciudad entera se paralizó. El sobre llevaba el mismo sello dorado, pero esta vez la carta venía acompañada de un documento inesperado. Luis leyó en voz alta, solo en el altar, como si necesitara oírlo para creerlo. El Papa aceptaba su negativa, y más aún, autorizaba y apoyaba oficialmente la creación de un centro de formación pastoral y comunicación digital en Zárate, con recursos directos de la Santa Sede. El Santo Padre concluía con palabras que hicieron brotar lágrimas en los ojos de Luis. La fidelidad silenciosa de un pastor vale más que cualquier promoción. Roma necesita líderes así. Luis apretó la carta contra el pecho y cerró los ojos. El altar, las paredes humildes, las velas consumidas. Todo a su alrededor parecía latir al unísono con esa respuesta. Era como si el mundo se hubiera reorganizado para acomodarse a la elección que él había hecho. Y por primera vez en muchos días, lloró. En los días posteriores, el pueblo se transformó en un rumor de esperanza. La noticia de la carta del Papa se esparció incluso por las regiones vecinas, y de repente Zárate, aquel rincón olvidado en las montañas de Guerrero, fue mencionado en reuniones de la diócesis, en emisoras católicas e incluso en artículos de Internet. Pero para Luis, la euforia externa era solo un reflejo pálido de lo que comenzaba a nacer en su interior. Una nueva etapa, una misión arraigada con los pies firmes en la tierra que siempre lo sostuvo. Con el respaldo del Vaticano, empezó a planificar el centro pastoral digital con una seriedad casi obstinada. Invitó a jóvenes de la parroquia a las primeras reuniones, escuchó sus ideas, abrió espacio para quienes nunca habían sido escuchados, y con cada ladrillo imaginado, con cada boceto en papel, su convicción se reforzaba. No estaba perdiendo nada, estaba ganándolo todo. Tomás fue el primero en proponer un nombre: Centro Luz en lo Alto. Luis no pudo contener la sonrisa. El nombre era sencillo, directo y decía exactamente lo que él esperaba de ese proyecto. Un faro que iluminara sin moverse del lugar. Doña Isabela movilizó a las señoras de la comunidad, y en pocos días el antiguo salón al lado de la iglesia ya estaba siendo limpiado, pintado y preparado para la reforma. Los jóvenes comenzaron a formarse en edición de video, radio comunitaria, transmisión en línea de misas y producción de contenido católico. Era como si, de repente, todos se dieran cuenta de que tenían voz. Y más importante aún, que tenían algo valioso que decir. Luis observaba todo con el corazón henchido de gratitud. Ya no se trataba de él. Se trataba de lo que estaba germinando ahí, ante sus ojos, a partir de una decisión que pudo parecer diminuta, pero que resonó hasta Roma. La inauguración del centro tuvo lugar 3 meses después, en una mañana de cielo despejado y aire fresco, con la plaza de la iglesia colmada de familias enteras. Niños corrían entre los bancos, ancianos se acomodaban con esfuerzo en sillas improvisadas, e incluso el equipo de la radio local apareció con un micrófono casero para cubrir el evento. En el corazón de ese espacio modesto, ahora revitalizado, se respiraba una energía difícil de describir. No era solo alegría, era algo más profundo, como si todos supieran, en su fuero íntimo, que estaban viviendo un momento histórico, aunque no supieran exactamente por qué. Luis subió al pequeño escenario improvisado, micrófono en solapa,
y respiró hondo antes de hablar. Esto no es un edificio, es un llamado. Un llamado a demostrar que el Evangelio también vive en la pantalla de un celular, en la cámara de un joven, en la voz de quien nunca tuvo espacio para hablar. Luego miró a Tomás, en la primera fila, sosteniendo una cámara con manos temblorosas pero ojos brillantes. Poco a poco, el centro luz en lo alto se convirtió en algo mayor de lo que nadie podía imaginar. Jóvenes se inscribieron en talleres semanales, aprendiendo desde técnicas básicas de grabación hasta estrategias para evangelizar en redes sociales. Algunos, que antes vagaban por las calles sin rumbo, ahora escribían guiones, editaban videos de catequesis y producían podcasts con testimonios de conversión. Familias enteras comenzaron a seguir las transmisiones en vivo de las misas. Y hasta personas de ciudades vecinas que nunca habían pisado la iglesia empezaron a ver los contenidos enviados desde el pequeño Zárate. Luis se conmovía con cada avance, pero lo que más le impactaba eran los gestos sencillos. Un niño enseñando a su abuela a usar el celular para rezar el rosario en línea. Una madre confesando que por primera vez su hijo parecía tener un propósito. La semilla había sido plantada y estaba germinando rápidamente. Una tarde, mientras ayudaba a instalar los cables para una transmisión en vivo, Luis recibió una llamada del obispo local. La voz al otro lado sonaba firme pero con un tono reverente inusual. Padre Luis, necesito que esté disponible pronto para recibir una comitiva muy especial. El Vaticano enviará un equipo para conocer el centro. Luis guardó silencio unos segundos. El sudor le perlaba la frente por el calor de la sala, pero en un instante pareció evaporarse. No era ya solo una carta, ni un gesto simbólico de apoyo. Roma quería ver de cerca lo que sucedía allí. Agradeció, colgó y permaneció unos momentos inmóvil, contemplando la cruz sobre la puerta. Era como si todo adquiriera una dimensión que escapaba a sus manos, y con la misma humildad de siempre, sintió el peso de la responsabilidad posarse sobre sus hombros. La noticia de la visita corrió como un rayo. En pocos días, voluntarios se ofrecieron para arreglar las aceras alrededor de la iglesia, organizar los archivos de video y entrenar a los jóvenes en sus presentaciones. La comunidad se movilizó con una energía rara, no por vanidad ni para impresionar, sino por pura gratitud. Querían mostrar al mundo lo que había nacido allí. Tomás, ahora más seguro ante las cámaras, se encargó de liderar la producción de un mini documental sobre la historia del proyecto. Se sentía responsable de representar a quienes no tenían voz, de mostrar que en aquel pueblo olvidado había fe viva, trabajo arduo y una luz que nadie podía apagar. Luis, por su parte, no intentaba controlar nada, solo observaba, con los ojos inundados de emoción, la belleza de ver a un pueblo levantar algo más grande que cualquier catedral, un movimiento de amor arraigado. La visita fue fijada para un sábado. La víspera, Luis apenas durmió, no por ansiedad personal, sino por una mezcla de alegría, temor y sentido del deber. Sabía que lo que iba a suceder excedía cualquier reconocimiento individual. A la mañana siguiente, el pueblo empezó a llegar antes del amanecer. Los niños se vistieron con sus mejores galas. Las señoras prepararon dulces típicos y decoraron la entrada del centro con flores. La plaza se engalanó con sencillez, pero con un esmero que solo el amor verdadero sabe ofrecer. Cerca de las 9, una comitiva de coches discretos apareció por el camino de tierra. Al bajar del vehículo, un cardenal proclamó un mensaje inesperado. El Santo Padre vendrá personalmente. El silencio fue absoluto, como si el aire hubiera sido aspirado de la aldea por un instante. Luis sintió temblar las rodillas. ¿El Papa, aquí? ¿En Zárate? Y llegó. Al día siguiente, la plaza apenas albergaba a la multitud. Gente de todas partes se congregó, cámaras, periodistas, sacerdotes de otras diócesis. Pero el Papa León XIV apareció sin pompa, con una sonrisa serena y paso pausado, saludando a todos como si reencontrara viejos amigos. Al acercarse a Luis, no pronunció discursos.
Solo lo abrazó largo y silenciosamente, con la intensidad de lo que las palabras no alcanzan a expresar. Luego recorrieron juntos las salas del centro, observaron los talleres, conversaron con los jóvenes y vieron emocionados un fragmento del documental de Tomás. Al final, ante todos tomó el micrófono y dijo: «Este sacerdote tuvo la oportunidad de ir a Roma, y prefirió traer Roma aquí. Hoy digo al mundo, el futuro de la Iglesia comienza en lugares como Zárate». La plaza estalló en aplausos y lágrimas, pero Luis, junto al altar improvisado, cerró los ojos. Todo cobraba sentido. Después de ese día, nada volvió a ser igual. La presencia del Papa en Zárate no fue solo simbólica, sino transformadora. El centro pastoral empezó a recibir cartas, donaciones y solicitudes de orientación de parroquias de todo el país. Jóvenes misioneros pedían aprender allí, con aquella gente que evangelizaba con un celular en la mano y fe en el pecho. Luis dejó de aceptar invitaciones a entrevistas y programas de televisión. Siempre decía lo mismo: no es sobre mí, es sobre lo que Dios hace con quienes dicen sí en el lugar indicado. Tomás se convirtió en referente entre los jóvenes evangelizadores y comenzó a impartir talleres en línea para otras comunidades, recordando siempre sus orígenes. Doña Isabela, con más tiempo libre, empezó a enseñar lectura y escritura a las mujeres mayores, afirmando que quien aprende a leer también aprende a rezar mejor. Zárate se transformó en un pequeño faro que iluminaba sin hacer ruido. Luis, por su parte, apenas cambió su rutina. Seguía celebrando las mismas misas, recorriendo los mismos caminos de tierra, visitando enfermos y bendiciendo a los niños con la misma sencillez de siempre. Pero en su interior algo era distinto. Sentía la certeza silenciosa de haber cumplido con su deber. A veces, solo en la capilla al atardecer, recordaba la primera carta con el sello dorado y pensaba en cómo todo pudo haber sido diferente. Imaginaba su vida en Roma, rodeado de paredes inmensas, reuniones interminables y decisiones estratégicas. Pero bastaba con escuchar, a lo lejos, las risas de los jóvenes al salir del centro pastoral o el timbre de la iglesia entre el canto de los pájaros, para entender: ese era su lugar, ese pueblo era su misión, y en aquel suelo polvoriento había encontrado algo que Roma jamás podría ofrecer: pertenencia. No pasó mucho tiempo antes de que el modelo de Zárate comenzara a replicarse en otros rincones de América Latina. Grupos de jóvenes de Honduras, Bolivia, El Salvador e incluso de la periferia de Buenos Aires establecieron contacto con el centro, pidiendo orientación y ayuda para poner en marcha algo similar. Luis nunca buscó crear un método, pero lo que nació de su renuncia se convirtió en referencia. Y aún así, se mantenía alejado de los focos. Prefería ser el sacerdote que caminaba con sandalias desgastadas por las calles del pueblo, saludando a todos por su nombre, recordando el cumpleaños de cada uno y escuchando historias de dolor como quien atesora tesoros. Sabía que, más allá de las transmisiones digitales y los cursos, lo que realmente transformaba era la presencia, el estar junto, la mirada a los ojos, el silencio compartido. Eso era lo que más enseñaba a los jóvenes. Antes de pulsar grabar, había que aprender a escuchar. Una noche, mientras revisaba con Tomás una serie de videos para enviar a una parroquia en Bogotá, la luz se cortó de repente. Todo quedó en penumbra unos segundos. Luis, con calma, encendió una vela y la colocó sobre la mesa. La llama iluminó los rostros cansados de ambos y por un instante se quedaron inmóviles, mirándose en silencio. Tomás fue el primero en hablar. ¿No crees que todo esto empezó con una carta? Luis esbozó una leve sonrisa. Quiso responder, pero las palabras le faltaron. Era como si todo lo ocurrido trascendiera cualquier explicación. En vez de hablar, simplemente asintió con la cabeza, con la mirada fija en la vela. Porque sí, todo comenzó con una carta. Pero lo que lo mantenía allí, día tras día, no era la invitación del Papa. Era algo mucho más grande. Algo que nadie, salvo él, parecía comprender del todo, y que él jamás supo explicar.
Al mes siguiente, Luis recibió otra carta. Esta vez, era una notificación informal del Vaticano. El Papa León XIV deseaba encontrarse de nuevo con él, pero no en Roma, en Asís. Sería un breve viaje, un encuentro privado, sin prensa ni pompa. Luis vaciló. No por temor, sino porque sentía que, al aceptar, algo se cerraría. Después de una semana en oración, decidió ir. Al llegar a la pequeña ciudad italiana, un cardenal lo condujo directamente al convento donde el Papa lo esperaba. Sentados en un banco de piedra bajo la sombra de un olivo, León XIV sonrió al verlo. Zárate se ha convertido en una luz, padre. Y usted encendió esa llama con silencio y presencia. Ahora quiero que me diga, ¿qué viene después? Luis tardó en responder. Bajó la vista, respiró profundo y dijo, nada, regreso, porque mi lugar es allí. No porque haya sido útil, sino porque pertenezco. La respuesta pareció conmover profundamente al Papa, quien asintió con los ojos vidriosos. Conversaron por una hora más sin volver a tocar el tema. Luego caminaron en silencio por los alrededores del convento, como dos amigos que no necesitan palabras. Al volver al Perú, Luis no comentó nada de ese encuentro. Simplemente retomó su rutina, como si nada hubiera ocurrido. Pero había un brillo nuevo en su mirada. Una certeza que ya no dependía de respuestas ni validaciones. Entendió que la misión no era abrir puertas, sino permanecer donde nadie más quería quedarse, y allí, entre polvo, fe y conexión auténtica, continuó, sin necesitar otra carta, sin requerir recordatorios, porque, en el fondo, ya sabía que el verdadero impacto de su elección no se ve, sino que perdura. El tiempo transcurrió sin fanfarrias ni hitos grandiosos. Luis envejeció, pero no perdió la serenidad de su paso ni la firmeza de su mirada. Su cabello se volvió canoso, su piel mostró más arrugas, pero su alma parecía cada vez más joven. Algunas autoridades eclesiásticas continuaron intentando persuadirlo para ocupar otras posiciones, realizar cursos o iniciar misiones. Él agradecía con humildad y rechazaba con gentileza. Sabía que estaba donde debía estar. El centro Luz en lo Alto siguió creciendo, ahora dirigido por Tomás y un grupo de jóvenes que un día buscaron refugio y hoy son pastores digitales con pasión. Luis sonreía al verlos enseñar lo que aprendieron viviendo, no solo estudiando. A veces se quedaba en la puerta del centro con una taza de café, como si contemplara un milagro continuo. Un milagro que no necesita escenario, solo constancia. Una tarde lluviosa, la plaza quedó vacía, y Luis aprovechó el silencio para sentarse en la capilla. Era el mismo banco de siempre, el mismo aroma a madera húmeda y cera derretida. Cerró los ojos y sintió un peso suave en el pecho. No era dolor ni temor, era una plenitud difícil de explicar. Recordó la carta, la decisión, y todo lo que pudo haber sido distinto, y sonrió. Permaneció así varios minutos, o quizá horas. Cuando salió de la capilla, la lluvia había cesado. El sol asomó entre las nubes y las charcas brillaron en la piedra de la acera. Un niño pasó corriendo y lo rozó sin querer. Pidió disculpas y siguió su camino. Luis alzó la mirada al cielo, y en ese instante volvió a sentir aquella misma presencia silenciosa de la primera vez, años atrás. No hubo voz, ni señales, solo una certeza profunda y sin forma. Estaba exactamente donde debía estar. Esa noche, antes de dormir, dejó la puerta de su cuarto entreabierta, como siempre. Había algo en escuchar los sonidos del pueblo, el ladrido lejano de un perro, el viento meciendo las ramas, el tañido distante de una campana, que lo hacía sentirse parte de todo. Se sentó en la cama, en silencio, con la sotana doblada al pie del colchón. Tomó un cuaderno viejo y garabateó unas palabras que nadie más vería. No elegí este lugar, fui elegido por él. Luego cerró el cuaderno, sopló la vela y se acostó. La habitación quedó oscura, pero no parecía vacía.
Era como si la presencia de Dios llenara cada rincón, no con espectáculo, sino con esa paz diminuta y poderosa que solo quien ama en silencio conoce. Luis durmió como quien reposa tras cumplir una promesa, sin pensar en el mañana, sin esperar más invitaciones. Al día siguiente nadie lo encontró en la misa de las 6. Tomás fue a su casa y lo llamó, pero no obtuvo respuesta. La puerta estaba apenas entreabierta. Todo dentro estaba en orden. La taza sobre la mesa, la sotana doblada, la carta del Papa guardada con cuidado en la estantería. Luis yacía sereno, con una expresión de paz tan profunda que parecía simplemente descansar. No había señales de sufrimiento ni agonía, solo un final que parecía, de algún modo, pactado. La noticia se difundió con respeto y silencio. No hubo velorio con discursos ni homenajes grandilocuentes. Solo la comunidad, enlutada, orando con los ojos cerrados y el corazón lleno de gratitud. Hasta hoy, nadie sabe explicar bien lo que ocurrió aquella noche. Solo se sabe que todo se detuvo. De repente, como un llamado silencioso, como una misión cumplida. Meses después, colgaron un cuadro sencillo en la entrada del Centro Luz en lo alto. No era un óleo majestuoso ni una placa conmemorativa formal. Era solo una fotografía de Luis, sonriendo, sentado en los escalones de la iglesia, rodeado de jóvenes. Bajo la imagen, una frase escrita a mano: «Él no fue a Roma. Roma vino aquí». Nadie sabía quién la escribió, pero todos los que pasaban sentían algo extraño en el pecho, como si su memoria permaneciera viva, presente e insistente. Tomás sostuvo el centro con dedicación. A veces, de noche, entraba en la capilla y creía oír los pasos del Padre en el corredor. Nunca estuvo seguro, pero tampoco dudó. Y así, la historia de Luis no terminó. Solo cambió de forma. Se transformó en gesto, en memoria, en dirección. Zárate continuó creciendo, pero sin prisa. Tal como él enseñó, los jóvenes siguieron produciendo contenido, los ancianos rezaban el rosario cada mañana, y los recién llegados preguntaban: ¿quién fue ese padre que rechazó Roma? Y quien contaba la historia lo hacía sin ensayo ni exageraciones, solo con la verdad, porque no hacía falta adornar nada. Lo que vivió Luis fue demasiado sencillo para que todos lo entendieran, pero lo bastante intenso para que nadie lo olvidara. Aún hoy, hay quienes dicen que, de vez en cuando, en las madrugadas más silenciosas, la luz del pequeño centro parece encenderse sola. Pero nadie teme, porque saben, donde hay fidelidad, no hay final, solo continuación. Y ahora dime, ¿y si fueras tú? ¿Aceptarías la promoción en Roma o elegirías permanecer con tu pueblo? Cuéntame en los comentarios qué sentiste con esta historia. Quiero mucho conocer tu opinión. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así no te pierdes ninguno de los próximos videos que pueden tocar tu alma y transformar tu visión de fe y propósito. Ahora, haz clic en el siguiente video que aparecerá en pantalla. Hay otra historia que puede conmoverte profundamente. Que Dios te acompañe. Hasta el próximo.